Hoy vamos a estar iniciando entonces nuestra clase número 11, la edición número 11 del curso Teología Sistemática. Ya saben, hemos estado transitando y explorando un poco el tema de la teología propia, que es un tema bastante profundo, un tema bastante amplio. Sin embargo, como ya lo he dicho en varias ocasiones, y esto será una oportunidad para volverlo a repetir, este tema lo hemos estado tratando de manera muy somera, simplemente una introducción muy breve, y es lo que hemos venido haciendo en todo este curso, ¿no? Esto es un curso introductorio. Quien pretenda creer que el curso que aquí estamos dando es un curso sumamente profundo, no es un curso para erudición ni nada por el estilo, ¿no? Ni mucho menos. Pero es un curso que creo yo que nos permitirá tener al menos una noción de los aspectos fundamentales de estas doctrinas, que bien hacemos en conocer, porque de no conocerlas, pues lamentablemente tendremos como conclusión lógica de ello el montón de disparates que a veces se dicen desde los púlpitos, pastores que, bueno, que de cristianos o de bíblicos tienen solamente el nombre, lamentablemente, porque se desconocen todas estas cosas, pastores, líderes y todo tipo de personas que se dedican a la práctica de la fe cristiana. Hoy vamos a hablar, y esta es la última clase, con esto cerramos el curso, cerramos la materia de teología propia. Hoy vamos a hablar de la providencia de Dios, la divina providencia. Sobre ese tema vamos a estar disertando solo un poquito, nuevamente de manera introductoria, pero es un tema muy importante. Además, es un tema que vamos a cerrarlo con una doctrina que es sumamente polémica y un poquito complicada de entender. Yo espero el Señor me dé la sabiduría para poderlo explicar de la mejor forma posible, que no nos vamos a confundir. Y bueno, el Señor nos ayude, como siempre, ¿no? Yo quisiera, antes que nada, leerles lo que dice Romanos 8:28, porque de lo que este texto nos enseña, vamos a estar básicamente sustrayendo esta pequeña introducción a lo que vendría a ser la parte de la providencia de Dios, ¿no? Romanos 8:28 dice de la siguiente forma, ya sabemos que esto es Pablo hablando, ¿no? Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Conforme a su propósito. Justamente este texto resume en apenas 2 líneas el tema de la providencia de Dios. No voy a entrar en detalles desde este mismo momento sobre este texto, porque es un texto, de hecho, que por cierto, tiene muchas cosas que decir, ¿no? Este es uno de esos versículos que sin duda alguna dan con él solo para desarrollar toda una temática bastante interesante, ¿no? Además incluso profunda, ¿no? Porque nos llevaría a diferentes aspectos del entendimiento de nuestra fe. Dios con nosotros o Dios por nosotros. Una forma mediante la cual el pensamiento secular ha penetrado a las comunidades cristianas es a través de una visión de mundo que asegura que todo sucede de acuerdo a causas naturales fijadas y Dios, si en verdad existe, está muy lejos arriba y más allá de todo lo que existe, más allá de todo, ¿no? Parece ser no, esta es la idea que muchas personas tienen respecto a la creencia de Dios en su providencia, respecto a Dios, al ser supremo, al ser todopoderoso. Muchos acusan a Dios de ser un ser irresponsable, de un ser que se limitó simplemente a crear, a hacer todas las cosas que vemos que existen, a esta complejidad y la sistematicidad que podemos ver en el universo, como diferentes aspectos, entes y diferentes cuestiones dentro de este ecosistema complejo funcionan a la perfección, y Dios lo creó simplemente y nada más que para satisfacer, parece ser, es la mente o es lo que está en la mente de estas personas, para satisfacer simplemente, no sé, digamos, sus deseos de querer crear algo, de querer demostrar que tiene el potencial para hacer esto y aquello, pero no más que eso. Entonces Dios creó, y una vez que Dios creó, se alejó de esa creación y dejó que esa creación simplemente en el tiempo corriera haciendo lo que a ella mejor le pareciera hacer.
Esta es la creencia que está integrada de manera muy, pero muy acentuada en el mundo principalmente, pero no crean, incluso hay personas creyentes que también suscriben este tipo de ideas y esto es muy triste, es muy lamentable. Pero normalmente usted va a ver, yo no sé si a usted le ha pasado, pero en lo personal a mí me ha pasado, donde se ha tenido de repente una conversación con alguna persona sobre cualquier tema, normalmente temas que están expresando algún tipo de problemática, y cuando ustedes dicen, no, pero de repente usted dice, esperemos que Dios haga algo, esperemos que Dios se manifieste, no metas a Dios en estas cosas, Dios no se mete en estos asuntos. ¿Habrá escuchado alguna vez que alguien le ha dicho en alguna conversación que Dios no se mete en este o en aquel asunto? Pues esa es precisamente esta visión de la que les estoy hablando. Una visión donde encontramos o donde se interpreta a un ser que sí, que creó, si es que existe, para empezar, que creó todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que nosotros podemos palpar, todo lo que nosotros podemos experimentar a través de los sentidos, pero que luego de haber hecho esa creación, simplemente Él se distanció, dejó que esa creación hiciera lo que mejor quisiera, pero luego Dios no tuvo más nada en el asunto. Dios no tiene nada en esa ecuación, no tiene presencia en esa ecuación. Él simplemente se apartó y dejó que las cosas sucedieran como mejor le pareciera al hombre que debiera suceder, y a las leyes y a todo lo que Él estableció dentro del mundo en el que nosotros vivimos. Esta es una visión muy triste, ¿no? Muy lamentable, porque precisamente lo que esta visión está haciendo es negar la providencia divina. Esto, en términos llanos y simples, lo que está haciendo es negar la providencia divina. Es lo que hace, sin duda alguna, es lo que hace. Vamos a leer acá un texto en el mismo Romanos 8:28, pero vamos a darle una lectura un poco más amplia a la que pudimos ver en la introducción. Y vamos a ver algunos aspectos acá que son fundamentales para el entendimiento de esta doctrina. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí tenemos el ordo salutis, ¿no? ¿Qué pues diremos a esto? Pregunta Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pregunta Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta retórica, lógicamente, ¿no? Termina acá, en el versículo 35, haciendo una pregunta retórica. ¿Quién nos separará del amor? ¿Habrá alguna fuerza externa o incluso interna que tenga la suficiente fuerza para separarnos del amor de Cristo? Lo que Pablo está diciendo acá es muy claro. No hay circunstancia, no hay situación, por dura, difícil o cruel que pueda parecer que sea, que nos pueda separar de nuestra comunión con el Padre Celestial o que nos pueda separar del amor del Todopoderoso. Esto es lógicamente para los que han sido escogidos. Para los que han sido escogidos, esta parte hay que subrayarla. Para los que han sido escogidos. Y aquí tenemos precisamente la doctrina de la predestinación en el capítulo 8 de Romanos. La doctrina de la predestinación. Además también tenemos el ordo salutis, como pudimos ver, cuál es el orden de la salvación. Pablo está hablando acá sin filtros. Él no está utilizando filtros para hablar acá de lo que está hablando. Él está hablando de manera muy clara. Un asunto que, por cierto, era aparentemente muy complejo de entender para los creyentes del primer siglo, principalmente, por supuesto, para estos que se ufanaban de ser grandes religiosos, pero que luego, cuando pasaban por el fuego de la prueba, se demostraba que en realidad no eran más que
simples cristianos, como dirían algunos hoy en pleno siglo XXI, cristianos de cartón o de papel, ¿no? Que no muy bien se acercan un poquito al fuego y quedan completamente incinerados, ¿no? Descuartizados, quedan hechos completamente ceniza. Uno de los dichos más antiguos de la iglesia primitiva resume la esencia de la relación entre Dios y su pueblo. Deus pro nobis, que esto es lo que significa es Dios con nosotros, o Dios más bien por nosotros, que es distinto. De eso se trata la doctrina de la providencia. ¿De qué trata entonces la doctrina de la providencia? De que Dios es por nosotros. ¿Qué significa que Dios es por nosotros? Bueno, acabamos de leer un texto un tanto dilatado, un pasaje un tanto dilatado de lo que Pablo enseña acerca de esto, ¿no? Él expresó varias situaciones acá. Si nosotros recordamos, por ejemplo, primero dice que todas las cosas que ocurren ayudan para bien a los que aman al Señor y por supuesto a los que han sido llamados para su propósito. Todas las cosas que nos ocurren ayudan para bien, esto es, a los que aman a Dios, primera condición, y segunda condición, lógicamente que se deriva de la primera, a los que han sido llamados y escogidos por el Dios Todopoderoso. Estas son las cuestiones que Pablo acá está explicando, ¿no? De tal suerte que aquí entendemos nosotros que esto no es para todo el mundo, ¿no? Este texto ha tenido históricamente una aplicación muy vaga y un entendimiento, producto por supuesto de un entendimiento muy vago del asunto, ¿no? Todas las cosas que ocurren nos ayudan para bien, esto es a los que aman a Dios. Todas las cosas nos ayudan para bien, pero hay dos condiciones que Pablo está poniendo acá. Si esas dos condiciones no se cumplen porque el texto está completamente condicionado, no nos pueden ayudar para bien. Porque hay cristianos que aman muy poco a Dios. Hay creyentes que aman tan poco a Dios, pero tan poco, que ni siquiera cumplen con las cosas más elementales de las demandas divinas. Como por ejemplo congregarse, como por ejemplo servirle. Porque no es solamente congregarse, hermanos. El que no le sirve a Dios, mire, por allí hay un dicho que dice, el que no sirve a Dios no sirve para vivir. Así dice un dicho. El que no sirve a Dios no sirve para vivir. Eso es muy cierto. Entonces no se trata solamente de venir un domingo, sentarse en una banca, escuchar la clase, qué bonita estuvo la clase, qué bonito estuvo el devocional, etcétera, pero luego no hacer más que eso. No servir en el servicio, no servir afuera en la casa, en el lugar donde usted está, predicar la palabra, evangelizar, todas estas cosas. Si nosotros no hacemos eso, no estamos haciendo absolutamente nada. Porque amor, porque estamos hablando acá de amor, ¿no? Estamos diciendo que todas las cosas que ocurren ayudan para bien siempre y cuando amemos a Dios, puesto que hemos sido escogidos por Él. Fíjense que aquí Pablo de una manera un poco curiosa, ¿no? Él pone de primero el efecto y luego habla de la causa. Porque lo primero es cuando él dice que a los que aman a Dios, después dice a los que son escogidos según su propósito, los que aman a Dios porque hay una causa y es porque han sido escogidos. Nadie que no ha sido escogido, ninguna persona que no haya sido escogida previamente por Dios y que esté destinada para vivir para Él puede amar a Dios. Es imposible. Entonces Pablo primero toca el efecto y después habla de la causa, de una manera muy curiosa, ¿no? Porque él dice primero los que aman a Dios, pero claro, los que aman a Dios son los que son primeramente escogidos. Pero esto lo pone él como segundo planteamiento acá. Es lo que estamos viendo. Pero ya sabemos que el orden acá, la causa de que nosotros podamos amar a Dios es que hayamos sido escogidos. Porque si no somos escogidos, si no somos predestinados, no podemos amar a Dios. Entre otras cosas, porque cuando nosotros, por ejemplo, experimentamos el Ordo Salutis, lo primero que ocurre en el ser humano, esto por supuesto siempre ha sido tema de debate, hay quienes dicen que eso no es lo primero, pero yo lo he entendido de esa forma. Creo que gran parte de los eruditos lo han entendido de esa manera. Tal es el caso del erudito que escribe este libro, de R.C. Sproul. Lo primero es la regeneración.
El espíritu del hombre necesita ser regenerado. Algunos dicen que primero es la fe y luego de que tenemos fe podemos ser regenerados. No, es todo lo contrario. Para poder tener fe, primero tenemos que tener un espíritu regenerado. Si no tenemos un espíritu que haya sido regenerado por Dios, no podemos tener fe. No puede la fe anteceder a la regeneración, sino que la regeneración debe anteceder a la fe. El espíritu regenerado es que Dios nos muda de naturaleza y ahora pone en nosotros el deseo, la pasión, el amor por querer buscarle, por querer servirle, por querer adorarle. Solo en ese contexto, cuando nuestro espíritu ha sido mudado de tener una naturaleza completamente pecaminosa, ahora una naturaleza que desea a Dios, que busca a Dios, es que entonces y solo entonces nosotros podemos tener fe. De otra manera no podemos tener fe, es imposible. Es imposible que haya fe en ese contexto. Entonces, solo los que están bajo estas condiciones pueden tener a bien el que vivan diferentes circunstancias en la vida, sean estas complicadas o no. Por supuesto que aquí Pablo está hablando de las cosas complicadas, ¿no? Para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, todas las cosas. Fíjense que hay un positivo universal allí, no está diciendo algunas cosas, está diciendo todas las cosas, aún incluso las cosas malas, feas, horribles, esas cosas que nos hacen botar lágrimas, esas cosas que nos hacen darnos contra las paredes, esas cosas que nos hacen muchas veces incluso desear no estar vivos. Aún esas cosas, si amamos a Dios por cuanto hemos sido escogidos por Él, nos ayudarán siempre para bien. Y todo esto, hermano, que les estoy diciendo, tiene que ver con la providencia de Dios. Todo esto es materia de la doctrina de la providencia. Es materia de esta doctrina. Entonces hay diferentes aspectos acá de la providencia de Dios. También pudimos ver dentro del mismo texto que Pablo presenta la imposibilidad de que una persona escogida y que ama a Dios, por cuanto ha sido escogida, pueda ser separada de su amor bajo ninguna circunstancia. Angustia, hambruna, enfermedad, espada, y él menciona una serie de aspectos allí que, como sabemos todos nosotros, son aspectos que vienen a poner a prueba el material del que estamos hechos. Vienen a poner a prueba de lo que realmente hemos sido hechos. Entonces, todo esto es un asunto que compete a la doctrina de la providencia del Todopoderoso. Vamos a ver un poco de dónde procede este término providencia y qué es exactamente lo que significa, porque hemos estado hablando de providencia, pero todavía no hemos ido propiamente al concepto, a la definición básica de lo que providencia es. Vamos a ver un poco esto desde el punto de vista etimológico, ¿no? Y de dónde procede más o menos el término. Providencia se compone de un prefijo y de una raíz. La raíz latina videre, de donde nosotros obtenemos la palabra hispana video, que la palabra hispana video significa ver. Por eso se ha utilizado para hablar de cuando uno está viendo la televisión, está viendo un video, está viendo una serie. Uno utiliza ese término video porque precisamente lo que significa es eso, que viene de la palabra videre. Videre, que significa ver, de ahí se sustrae la palabra hispana video. Por eso que todo lo que nosotros miramos con nuestros ojos en una pantalla, que llamamos video, le llamamos video precisamente porque estamos en una acción de mirar algo. ¿Ok? Estamos en esa acción de mirar. Viene entonces de allí, de video. Provideo en latín es de donde viene providencia, que significa mirar de antemano o por adelantado. Providere significa, nuevamente es una palabra que viene del latín, significa mirar de antemano, también significa conocimiento previo. Conocimiento previo, mirar de antemano o por adelantado. Eso es lo que significa. Sin embargo, los teólogos hacen una distinción clara entre el conocimiento previo o ese mirar antemano y la providencia de Dios. Porque providencia, definen los teólogos, es provisión. Eso es básicamente
lo que significa la palabra providencia. La palabra providencia significa provisión, que Dios provee. Que Dios provee. Ahora, este término proveer debe entenderse en su contexto más amplio, ¿no? Proveer no es algo que solamente se delimite el hecho de que, bueno, me hace falta un pan, Dios produjo el pan. Me hace falta, no sé, agua y Dios envió lluvia y me trajo agua. Todo eso tiene que ver con la providencia de Dios, lógicamente. Pero todas las cosas que ocurren tienen que ver con la providencia de Dios. Esto está un poco enmarcado dentro del asunto de la voluntad decretiva de Dios. Nosotros hablamos, creo que fue la clase anterior a esta, de la voluntad de Dios. Hablamos de la voluntad decretiva, hablamos de la voluntad preceptiva. Hablamos de esa voluntad oculta que está dentro del Creador también. Y podemos decir entonces que el tema de la providencia es un tema que está enmarcado dentro del asunto de lo que viene a ser la voluntad decretiva de Dios, que es lo que Dios hace, donde nosotros no tenemos ningún tipo de asunto, porque Dios determina hacer determinada cosa y Él lo va a hacer y Él no necesita preguntarnos a nosotros ni pedirnos permiso, mucho menos. Lo que Dios determina hacer, en el tiempo que determina hacer lo que va a hacer, lo va a hacer. Indiferentemente si nos parece, si no nos parece, si nos cae bien o nos cae mal, Dios va a hacer lo que va a hacer. Y Dios es providente siempre. Para que entendamos este concepto de manera amplia, cuando sucede un desastre natural, eso es providencia. Para que entendamos el concepto desde el punto de vista más amplio. Cuando ocurren desastres naturales, estamos hablando de la providencia de Dios. Estamos hablando de una voluntad decretiva del Dios Todopoderoso. De tal suerte que esto debe ser entendido entonces en el marco de que todo lo que ocurre dentro de las fuerzas naturales que están completamente fuera de nuestro alcance poder controlar, ocurren por la voluntad divina, por la voluntad de un ser supremo que es quien dictamina las cosas que van a ocurrir. No, pero es que ese desastre sucede que cobró la vida de 1 millón de personas. Entonces, como eso es así, nosotros no podemos hablar de providencia. Como eso es así, no podemos hablar de providencia. Entonces eso no lo pudo haber hecho Dios, porque si el desastre natural que hubo, no sé, la explosión de un volcán, cobró la vida de 1 millón de personas, entonces no podemos hablar en ese sentido que Dios esté dentro de esa fórmula, porque Dios no sería un ser que vaya a asesinar por medio de un desastre natural a 1 millón de personas. No sería alguien que fuera a hacer eso de ninguna manera. Pero eso es providencia de Dios. Todas las cosas, nuevamente dice Pablo, que ocurren nos ayudan para bien, esto es, a los que aman a Dios y han sido llamados para su propósito. Recordemos que ese texto comienza declarando un positivo universal. ¿Cuál es ese positivo universal? El positivo universal del cual estamos hablando nosotros acá es de que todo es matemáticamente todo. Cuando yo digo todo, todo es matemáticamente todo. ¿Ok? No estoy diciendo algunas cosas sí, otras cosas no. Es como cuando también utilizamos el negativo universal, que lo solemos mucho explicitar cuando hablamos, por ejemplo, de Cristo, de la declaración que hace Juan 8, cuando dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Nadie. Ahí tenemos un negativo universal, no un positivo, un negativo universal. Cuando dice que nadie, exactamente está diciendo que no hay fuerza, no hay camino, no hay forma, no hay alternativa distinta a la de Cristo. ¿Por qué? Porque nuevamente la figura literal nos está diciendo que este negativo universal está justamente haciendo lo que cualquier negativo universal pretende hacer. Y es que no excluye absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, a tener en cuenta siempre esto. Todo esto tiene que ver con la providencia del Dios Todopoderoso.
Todo esto tiene que ver con la providencia del Dios Todopoderoso. Es provisión. Consideremos lo que la Biblia dice sobre la responsabilidad de cabeza de hogar, por ejemplo. En 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Acuérdense que el Señor le ha dado la responsabilidad al hombre de ser quien provea en el hogar. Y cuando Dios habla de que el hombre ha sido establecido como cabeza, eso no debe ser interpretado en ningún sentido como que él es el catirito de la película, el protagonista, el que tiene todos los derechos y los demás tienen que simplemente someterse a su autoridad. Eso no es lo que Dios está diciendo. Dios lo único que está haciendo es más, yo estoy seguro que si el Señor le hubiese preguntado a Adán y a Eva o a cualquier hombre o mujer, mire, ¿cuál de ustedes quiere ser la cabeza? Y le hubiese definido lo que cabeza significa ser, estoy seguro que los hombres no hubieran querido ser la cabeza. Es más, todos se hubiesen matado queriendo decir, yo no quiero, yo tampoco quiero. Ni la mujer ni el hombre lo hubieran querido hacer. Señor, mejor saca un chivo por allá y que él sea la cabeza de nosotros. Porque es que eso es demasiada responsabilidad. Eso de tener que proveer, proteger, educar. Caramba, eso es una labor ardua, fuerte. Yo sé que hay personas que le dan la vuelta a este asunto y creen que cabeza implica ser un dictador y yo soy el que mando aquí y lo que yo digo es lo que vale, pero eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. No tiene absolutamente nada que ver. De hecho, la palabra dice someteos los unos a los otros. Y eso no está diciéndolo en clave de distinción de géneros. Eso no lo está diciendo en clave de distinción de género. No, solamente se van a someter las mujeres a los hombres, pero no el hombre a la mujer. No, cuidado, porque ahí no hay ningún tipo de condiciones de ese tipo. Entonces aquí habla de la provisión. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice el Señor. Miren lo fuerte que es esto. De tal suerte entonces que la cabeza, cuando no cumple su función de cabeza, que no es creerse el papi de la película y el tirano y el que manda y el que da las órdenes y al que todo el mundo tiene que obedecerle siempre. No, cabeza es responsabilidad de proveer, cabeza es responsabilidad de proteger, cabeza es responsabilidad de educar, cabeza es responsabilidad de velar por los suyos. Y por supuesto, cuando el que es cabeza cumple con esa función, gana una autoridad. Y esa autoridad genera respeto a los demás. Entonces es una persona que se gana el respeto de las personas. ¿Cómo no voy yo a respetar a una persona que me provee, que me sustenta, que me cuida, que está pendiente de mí, que me enfermo y es el primero que sale corriendo a buscar para resolver? ¿Cómo no voy yo a considerar a una persona en alta estima que hace todas esas cosas conmigo? A menos que sea el ser más mal agradecido, más ingrato que pueda existir sobre la faz de la tierra. Solo en ese contexto yo no lo haría. Si soy un malagradecido, si soy un ingrato, lógicamente, me importa un bledo lo que la persona haya hecho o haya dejado de hacer por mí. A fin de cuentas me da todo esto igual, ¿no? Pero la palabra dice que esta gente son peores que los incrédulos. Dice, número uno, que ha negado la fe y por cuanto es un negador de la fe porque no está cumpliendo con su función, es peor que un incrédulo. O sea, lo está equiparando en una categoría peor de aquellos que dicen, que maldicen a Dios y que blasfeman el nombre de Dios todos los días. Para que entendamos lo serio que es este asunto. Porque es un asunto bastante serio. Retrotrayéndonos un poco a los tiempos veterotestamentarios, para dar un poco de origen a la palabra de la providencia, la palabra providencia, tenemos en el registro bíblico que esta palabra aparece por primera vez en el caso de Abraham con Isaac. Vamos a recordar un poco la historia de Abraham con Isaac. ¿Se acuerdan que el Señor le pide, que era una prueba que Dios le estaba pidiendo a Abraham? No era que Dios quisiera que en verdad Abraham hiciera eso, era simplemente una prueba. El Señor le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, que se lo entregue en sacrificio. Eso es la orden que Dios le da a Abraham. Imagínense cuál pudo haber sido en ese momento la cara de Abraham, que estuvo 100 años esperando por su promesa, por su prole. A la edad de 100 años Abraham tiene su primer hijo
o el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido. Y Sara tenía 90 años, su esposa, 90 años. Entonces viene el Señor y le dice a Abraham, mira, yo necesito que ese hijo me lo entregues en sacrificio. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado por la cabeza de Abraham? Aunque la Biblia no lo dice, y la Biblia solo relata la parte de la obediencia de Abraham, yo no creo que Abraham haya hecho eso con una sonrisa tipo la del Guasón, me imagino yo, no creo yo. No creo que ese haya sido el caso de Abraham, con todo y que nosotros lo referenciamos como el padre de la fe. Habría verlo que visto por un huequito, ¿no? Para ver la cara de Abraham. Caramba, él diría en su interior, y si no es que se lo dijo a Dios a pesar de que no está registrado, pero ¿cómo es posible que el Señor me hizo una promesa hace más de 20 años, a fin se cumple, ya siendo yo un anciano y tengo a fin a mi hijo amado, al que tanto he anhelado y esperado, y ahora que lo tengo viene el Señor y me lo pide en sacrificio? ¿Qué sentido tiene esto? Parece ser que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Y el Señor se lo pide. Y cuando él sube al monte con su hijo, Isaac le pregunta a su padre Abraham, ¿y el cordero, papá, que vamos a sacrificar? Porque él a todas estas no se había enterado de que a quien Dios había pedido como cordero era él mismo. ¿Y el cordero, papá? ¿A quién vamos a sacrificar hoy? Tranquilo, mijo. Y allí viene por primera vez la palabra que se registra en el Antiguo Testamento de la providencia. Jehová Jireh, Jehová proveerá. El Señor proveerá. Eso es lo que dice él allí. Y ese es el registro originario de la palabra providencia en la Biblia. Cuando Abraham hace esa declaración ante su hijo Isaac, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Provisión, providencia divina. Y ya sabemos que la provisión, para los que de repente no lo han visto, la provisión a la que se estaba refiriendo allí y la que el Señor más bien tenía en mente, no sé si Abraham pudo haberlo visto, a lo mejor lo vio, a lo mejor no lo vio, hay quienes dicen que sí, otros que no. Parece ser que todavía no hay mucho consenso en este asunto, pero ese cordero que el Señor proveyó fue el cordero a quien nosotros vemos en la Biblia, se llama Jesucristo. Ese fue el cordero que Dios proveyó. Y eso fueron miles de años después. Eso fueron siglos después de que ocurrió esto. Esa es entonces la primera palabra, la primera vez que nosotros podemos encontrar en la Biblia la palabra providencia. Hay una relación entre la palabra providencia y la palabra aseidad en la Biblia. La aseidad, recordemos rápidamente para cuando estuvimos en la clase de los atributos incomunicables de Dios, dijimos que es el principal atributo incomunicable de Dios. ¿Qué significa un atributo incomunicable? Algo que Dios no comparte con la humanidad. Hay cosas que son propias de sus características que ningún ser humano tiene. Ningún ser humano es omnipotente, ni es omnisciente, ni es omnipresente. Pero muchísimo menos ningún ser humano puede poseer aseidad, porque es el principal atributo incomunicable de Dios. Dios nos comunicó muchos atributos de su persona, por ejemplo, inteligencia, racionalidad, voluntad, libertad para escoger. Todas esas son características de Dios que Dios compartió con la humanidad. Y por eso la humanidad pues ha podido hacer todo lo que ha hecho, ¿no? Gracias a Dios, por eso podemos estar en un lugar con aire acondicionado, no nos estamos cocinando como unos plátanos metidos en el horno a las 2 de la tarde. Bueno, aquí en Maracaibo no hace falta ni siquiera meter el plátano en el horno. Usted saca el plátano en un platico, lo pone bajo el sol de las 2 de la tarde y en menos de 3 segundos ya eso está listo. Eso está listo, rapidito. Aquí no hace falta utilizar horno. Qué bueno, ¿no? En otros países es que no les hace falta la nevera y aquí es que no nos hace falta la cocina. ¿Sí ven, no? No, todo esto, aunque nos dé risa, todo esto es parte de la providencia de Dios.
Todo esto es parte de la providencia de Dios. Dios decretó en su voluntad que algunos países, por su orientación geográfica y por sus latitudes, tuvieran frío y otros tuvieran calor. Todo eso es parte nuevamente de la voluntad decretiva de Dios y de su providencia. La doctrina de la providencia cubre varias áreas. Primero cubre el sostenimiento de la creación. Cuando leemos los relatos de la creación en el Génesis, la palabra hebrea que se traduce crear es bará, que significa más que el mero acto de hacer algo y luego desaparecerse de la escena. Significa que lo que Dios crea y trae a la existencia luego lo sostiene y lo preserva. Todo lo que Dios ha hecho y lo ha traído a la existencia, Él lo sostiene y lo preserva. Es la razón por la cual ustedes hoy pueden escucharme y es la razón por la cual hoy yo puedo hablarles. Esto sucede porque Dios nos sostiene cada día. Y la providencia, la misericordia y la gracia de Dios es tan infinita, es tan hermosa, es tan grande, que incluso Dios no está haciendo esto solo con nosotros porque somos creyentes. Dios está amando también a los que afuera incluso le maldicen y le blasfeman su nombre. Porque ¿cuál es la gran prueba de que Dios los ama? Que siguen vivos. Y no solamente que siguen vivos, que prosperan. Dios no se conforma con mantenerlos vivos, sino que incluso los bendice. Les da buenos sueldos, les da buenos trabajos, buenas relaciones, buenos hijos. Y tantas gloriosas y hermosas cosas, tantos regalos preciosos que el Señor nos da. Y todo eso está basado en la doctrina de la providencia. Todo eso es la providencia de Dios. Todo, absolutamente todo. De tal suerte, hermano, que no existe tal cosa como decir que el Dios al que servimos es un Dios irresponsable, que creó y luego que creó se apartó de la creación y se desentendió de ella. No. Las leyes físicas, las leyes de la termodinámica, la ley como la ley de la gravedad, todas estas leyes funcionan y se mantienen en operación porque Dios las sostiene. Dios las sostiene. Dios es el que hace que exista una ley como la ley de la gravedad. Dios es el que hace que las leyes de las termodinámicas existan. Estas cosas no se mandan solas. ¿Sabe cuál ha sido uno de los más grandes, de las más grandes necedades del hombre de cara a Dios como enemigo? Atribuirle poder a algo que la ciencia llama y de la cual la ciencia cree han venido todas las cosas, que se llama el azar. El azar es simplemente una palabra que comunica probabilidades matemáticas, más nada, no es una entidad, no es una cosa que tiene poder. El azar no tiene ningún tipo de poder. La espontaneidad no tiene ningún tipo de poder. Es simplemente, nuevamente repito, azar es una palabra que comunica probabilidades matemáticas. Nada más que eso. Pero no es una cosa, no es una entidad viva, mucho menos es una entidad que tiene poder. Por eso que el autor llega a la conclusión de decir, R.C. Sproul llega a la conclusión de decir que no hay cosa más necia que decir que el azar tiene poder y que el azar ha hecho algo. No hay cosa más necia que decir que la existencia viene de la no existencia. No hay cosa más necia que decir que el todo viene de la nada. No hay cosa más necia que decir que el orden vino del desorden. Y esas son las premisas de los ateos y de los agnósticos. Ellos piensan de esa manera. Pero miren, para eso, como muchos teólogos y eruditos han dicho, yo necesito más fe para creer esas cosas que para creer en que Dios en su providencia ha creado todo lo que existe. Porque ¿cuánta fe se necesita para creer que el todo vino de la nada? Para eso se necesita mucha fe, hermano. Creer que del vacío absoluto, de la nada absoluta, que para empezar nada es difícil, es un término muy complejo de explicar desde el punto de vista filosófico y científico. Para creer que de una nada, una no existencia, una no nada,
vino el todo tan complejo y sistemático que nosotros conocemos como el universo y los seres humanos, que somos unas máquinas, somos la máquina de ingeniería biológica más impresionante que jamás se haya podido existir en la faz del universo, para creer que todo esto vino del azar, de la casualidad, hace falta tener más fe que para creer que existe un ser supremo que creó de forma inteligente y racional todas las cosas que existen. O dígame usted si no es así. Me hace más falta. Por eso es que algunos teólogos han llegado a la conclusión de decir, yo no puedo ser ateo porque para ser ateo necesito tener demasiada fe. En cambio, para ser cristiano necesito tener menos fe. ¿Está viendo, no? Qué tremendo esto, ¿no? Brillante, brillante. Es una declaración, una afirmación absolutamente brillante. Es verdad, para ser ateo se necesita tener demasiada fe, hermano. Para ser cristiano no necesitamos tener tanta fe como para ser ateos. Eso es correcto. Para cerrar la clase de hoy, vamos a hablar de lo más complejo de la providencia de Dios, que es la doctrina de la concurrencia. Este tema es sumamente complejo y aquí es donde yo quiero que el Señor me dé mucha sabiduría para saber expresar acá, aunque vamos a tener un ejemplo que nos va a dar, sin duda alguna, una posibilidad muy probable de que entendamos este asunto en su claro y en su juicio más claro. Tal vez el aspecto más difícil de la providencia, de la doctrina de la concurrencia, que es el aspecto más difícil de la providencia, que en cierto sentido es el hecho de que todo lo que pasa, incluso nuestros pecados, es la voluntad de Dios. Estamos escuchando eso, ¿no? Que todo lo que pasa, incluso nuestros pecados, es la voluntad de Dios. De esto es lo que trata la doctrina de la concurrencia. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque con esto cualquier persona se podría fácilmente desviar y decir, entonces Dios es el autor del mal. Dios es el autor del pecado. Dios es el autor de todo lo injusto, de todo lo impuro, de todo lo que es contrario a la justicia, al amor. Y eso es absolutamente incongruente con la definición que nosotros tenemos en la Biblia de Dios. Absolutamente incongruente. Para que podamos entender un poco esto, vamos a recordar un poco la historia, voy a leer rápido acá, de José con sus hermanos. En Génesis 45, del 4 al 8, la palabra dice de la siguiente forma: yo soy José, su hermano. Acuérdense, antes de esto, ¿no? Vamos primero al background de la historia, porque esto ya viene, este es el después de lo que ocurrió, del desastre que los hermanos hicieron con José. Vamos a recordar un poco la historia de José, que por cierto es una de las historias más hermosas y que existen en la Biblia, ¿no? Cada vez que yo he leído esta historia casi ha sido imposible sostener las lágrimas, ¿no? Porque es una historia sumamente conmovedora, demasiado conmovedora. Recuerden que José era uno de los cachorritos de Jacob, ¿no? José era de los cachorritos de Jacob, además era, según lo que podemos ver en la Biblia, el hijo más amado, a quien le hizo una túnica de colores incluso, ¿no? Para distinguirlo entre el resto de los hermanos. Por estas y otras razones, José fue objeto de la envidia de sus hermanos. Además de eso, que para terminarla de arreglar, José tuvo unos sueños donde veía que el sol, la luna y las estrellas y todo se inclinaba ante él, y los hermanos y sus familias entendieron que eso significaba que era que ellos mismos se iban a inclinar ante José. Eso hizo que se exacerbara aún mucho más la envidia que los hermanos sentían hacia José. ¿Y qué fue lo que pasó? Los hermanos tramaron algo en contra de su propio hermano. Lo lanzaron a un pozo. Quisieron librarse de su vida, quisieron asesinarlo. Tuvieron la intención del asesinato en su corazón. Sin embargo, después Judá convino con ellos, como siempre, ¿no? Los judíos tan buenos para los negocios, ¿no? Judá viene y dice, tan buenos para los negocios, pero no tan buenos para otras cosas, ¿no? Viene Judá y dice, no, mejor vamos a hacer un negocio. Mira, ahí viene una caravana de gente, de comerciantes que van a Egipto, vamos a venderlos a ellos y así nos ganamos una platica. Entonces, y así nos libramos de tener que matarlo. Caramba, es mejor venderlo que matarlo, por amor a Dios.
Entonces, vamos a tratar la cosa con un poquito más de indulgencia, ¿no? Dijo Judá. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los hermanos? Agarraron, entonces convinieron con estos comerciantes que iban camino a Egipto, a comerciar en Egipto, vender a José. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para hacer la historia larga, corta, José es vendido, se lo llevan, pasa cantidades de situaciones, la mujer de Potifar, después lo meten preso, se olvidan de él, luego a fin de cuentas llega a oídos del faraón que había un tipo allá que interpretaba los sueños, etcétera. Y entonces el tipo cayó en gracia, le interpretó uno de los sueños al faraón, cayó en gracia delante de faraón y lo puso nada más y nada menos que como el gobernante del imperio de la época, el gobernante del Egipto, como decir el gobernante de Estados Unidos hoy o de China, que son los grandes imperios, para que más o menos nos hagamos la idea. Entonces lo puso como gobernante. Ahora, miren lo que dice después. Y voy a leer ahora sí el texto, para que veamos, acuérdense, estamos en la concurrencia. Cómo Dios aún saca provecho de los pecados de nosotros. Cómo Dios, esto es lo que trata la doctrina de la concurrencia. El cómo Dios saca provecho aún de los pecados que nosotros cometemos. Miren lo que pasa acá. En Génesis 45 del 4 al 8. Yo soy José, su hermano. Acuérdense que José se había ocultado a sus hermanos. Él no se había dado a conocer, porque los hermanos, ¿qué fue lo que sucedió? Que luego en Egipto entró un tiempo, en las tierras de esa época, entró un tiempo de hambruna fuerte y escaseaba todo tipo de recursos. Pero José, en su valía y en su capacidad administrativa y en la brillantez que Dios le dio, la misma providencia de Dios que se manifestaba sobre su vida en todo momento, él pudo crear una agenda y un plan de contingencia para que por lo menos Egipto no se muriera de hambre. Entonces, sabía la gente de los alrededores de la nación de Egipto que en Egipto sí había provisión. Y era gracias a José, al ministerio y a la labor que José había hecho, porque Dios le había revelado cómo debía hacer las cosas. Y los hermanos fueron a buscar provisión allá, enviados por el Padre. Ellos en el primer momento no se enteraron de que José era el gobernador de Egipto. De hecho, José se les escondió. Les hablaba de una forma áspera, les hablaba de una forma, ustedes saben, medio odiosita, pero no se les daba a mostrar para que no vieran que era José. Hasta que al fin pasa, que se les revela. Y aquí es donde viene el texto. Yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Se los dice a sus hermanos. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de ustedes. Lo que ustedes hicieron, el pecado que cometieron contra mí, Dios lo tornó en bendición. Eso es lo que José les está diciendo. Dios lo tornó en bendición. Ya han transcurrido 2 años de hambre en medio de la tierra y todavía quedan 5 años en que no habrá ni siembra ni siega. Pero Dios me ha enviado delante de ustedes para preservarles posteridad en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación. Así que no me enviaron ustedes acá. Y aquí viene la parte de la concurrencia. Miren lo que viene a decir aquí José. Y esta es la clave para entender la doctrina de la concurrencia. Así que no me enviaron ustedes acá, sino Dios, que me ha puesto como protector de Faraón, como señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. A fin de cuentas, ¿quién fue el que envió entonces a José a Egipto? ¿Y quién fue el que envió a José a que pasara por todas esas situaciones feas que pasó? ¿Sus hermanos o Dios? Pues José les está hablando claro acá, sin filtros, sin máscaras. Les está diciendo, no fueron ustedes. Ustedes simplemente fueron utilizados como instrumentos para que yo fuera enviado a esta nación a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Pero esto sucedió por la providencia de Dios. Dios sacando provecho aún de los pecados de los hermanos de José, quienes quisieron primeramente asesinarlo y luego terminaron conviniendo que no era bueno asesinarlo, sino que era mejor sacar algún tipo de provecho financiero. Pero a fin de cuentas todo eso fue movido por Dios, porque Dios tenía planes a futuro, porque como siempre Dios ve, acuérdense que la palabra providencia significa provisión, poder ver antes las cosas, tener conocimiento previo de las cosas
que van a ocurrir. Los seres humanos no sabían en ese momento que a la vuelta de unos ciertos años iba a haber una hambruna a tal punto que tenían que ir al propio Egipto a buscar algo para poder sustentarse. Dios sí lo sabía porque todo eso estaba en la voluntad decretiva de Dios. Por eso Dios hizo toda esta jugada con los hermanos de José, hizo que José fuera vendido, hizo que José pasara por todo lo que pasó hasta el punto en que llegara a sentarse como el gobernante de Egipto. Pero no fueron ustedes, hermanitos, los que me enviaron, aunque sí tramaron cosas malas en su corazón, aunque sí sentían envidia en su corazón, aunque sí me odiaban, y a lo mejor hasta sus razones tendrían para hacerlo. Pero eso no sucedió simplemente porque a ustedes les pasó por la cabeza hacerlo. Eso sucedió porque Dios, en su providencia, en su voluntad decretiva, en su soberana voluntad, decidió este plan para que ahora ustedes, dada la circunstancia actual de desabastecimiento que existe en este mundo, ustedes ahora pudieran sostenerse. Porque ahora yo podré darles para que tengan de manera abundante y no les falte absolutamente nada. Están viendo cómo Dios mueve las piezas del ajedrez. Eso es concurrencia. Dios se aprovecha hasta del pecado. Dios le saca provecho a todas las partidas. Absolutamente a todas las partidas. Después de la muerte de Jacob, José reaseguró a sus hermanos, una vez más subrayando la intención divina que subyacía a sus malvadas intenciones. Y miren lo que les dice: no teman. ¿Estoy yo acaso en lugar de Dios? Claro, porque los hermanos temían que José fuera a tomar represalias contra ellos, puesto que habían hecho lo que habían hecho con él. Ellos temían que José en algún momento determinado se quitara la máscara y dejara de fingir ser bueno y agarrara y los metiera en un pozo, o los matara, o se los tirara a los leones para que se los comieran. Eso era lo que ellos tenían en mente, y no era para menos pensar que eso fuera lo que pudiera hacer José con ellos, luego de lo que ellos habían hecho con el pobre José. No teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Miren, aquí hay otra clave para entender la concurrencia y la providencia. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo con esta pregunta retórica José? ¡Ey! Estas cosas que han ocurrido, nuevamente ahora en una pregunta retórica se las digo en cara, no ocurrieron por lo que ustedes hicieron ni por lo que yo hice, es porque la providencia y la voluntad soberana de Dios así decidió que ocurrieran las cosas. Es Dios quien determina todas las cosas. No fueron ustedes ni soy yo. En la voluntad decretiva de Dios, Él es el que determina las cosas. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios, miren esto, ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Eso podría en otra señal decirse, como algunas veces decimos nosotros, un mal necesario. ¿Han escuchado alguna vez esa palabra, esa afirmación? Un mal necesario. Podríamos decir que este era entonces ese mal necesario. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Esto lo dice Génesis 50, el 19 al 20. El propósito de Dios orquestar todo este plan, la casi muerte de José, la venta de José, la traición de sus propios hermanos, el dolor que produjo eso en el corazón de José, era, por lo que dice aquí al final, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso, para preservar a todo un pueblo. Dios, miren la justicia y la bondad infinita del Dios Todopoderoso. Dios hizo pasar por situaciones difíciles a un hombre por causa del bienestar de toda una nación. Por causa del bienestar de toda una nación. Por eso, aquí entendemos que José es un tipo de Cristo. ¿Por qué es un tipo de Cristo? Porque Cristo, un hombre, por el derramamiento de la sangre de un hombre, toda la humanidad fue beneficiada. Con José pasó exactamente lo mismo. Por la traición de un hombre que fue casi asesinado y que fue olvidado, pero que luego fue exaltado por Dios en su tiempo, toda una nación pudo ser preservada. Cristo, el sacrificio de un hombre, la sangre derramada en la cruz,
fue para el beneficio de toda y absolutamente toda la humanidad. Por eso yo no puedo creer en una religión distinta al cristianismo. No puedo aceptar ninguna otra religión como el cristianismo. Porque donde yo encuentre entre los supuestos mártires de las demás religiones que existen en el mundo a alguien que haya hecho algo como lo que hizo nuestro Señor, entonces yo podré decir hay una segunda opción. Pero eso no existe. Y aunque te va a encontrar gente diciendo que hay cantidades de momentos históricos donde supuestamente ocurrieron cosas de ese tipo, parecidas a las que Cristo hizo, pero son plagios y están completamente comprobados por la erudición, completamente comprobados. Además, plagios que no tuvieron ningún efecto en la historia, no tuvieron ningún efecto en el tiempo, y que muy pocos historiadores siquiera se atreverían a citar esas cosas como actos históricos reales. Ese es el gran misterio de la providencia, una concurrencia. Ese es el gran consuelo de la doctrina de la providencia, además, que Dios prevalece por sobre todas las cosas y trabaja para que todo ayude al bien de su pueblo, en Romanos 8:28. Y Dios es la eterna fuente de nuestro consuelo. Gloria sea el nombre de nuestro Señor.